A finales de septiembre, los vecinos de Elena Kraus dejaron de cortar leña, empezaron a sellar ventanas, reforzar techos y recoger los últimos cubos de agua antes de que los arroyos se convirtieran en cristal. Eso es lo que hizo todo el mundo. Pero Elena estaba haciendo otra cosa. Ella estaba construyendo un granero encima de su propia casa, ni a un lado, ni detrás. Arriba, una estructura más grande, erigida como un armazón de madera y tierra sobre su vieja cabaña de troncos. Esto no es un trabajo de luto, es confusión, murmuró alguien en el mercado. Lo llamaron un desperdicio, histeria, locura silenciosa. Algunos ofrecieron ayuda, no por respeto, sino por compasión. Ella se negó y continuó apilando troncos. La primera nevada se produjo antes de que terminara octubre. En noviembre, los suministros comenzaron a desaparecer bajo la nieve. En diciembre, se acabó la madera. Pero nadie se olvidó de la casa que había desaparecido dentro de un granero. Y nadie sabía lo que aún estaba vivo dentro. La región alrededor del río Brumado, en el interior del sur de Paraná, estaba hecha de silencio, viento y madera húmeda. Las familias recién llegadas vivían dispersas a kilómetros de distancia, cada una intentando aparentar que este era el comienzo de algo. Lo llamaron el principio. Elena Kraus lo llamó prueba. Viuda desde el otoño pasado, Elena vivía sola en una pequeña parcela de tierra baja, donde la niebla cubría la hierba hasta casi el mediodía. Tenía 3 hijos, todos pequeños, y ninguno podía decir con precisión cuándo fue la última vez que oyó reír a su madre. La cabaña era sencilla, techo inclinado, chimenea obstruida, ventanas que vibraban con el viento. El esposo, Joaquim, había abandonado la estructura básica antes de morir aplastado por la caída de un tronco. Fue rápido. Lo que vino después, no. El primer invierno fue una serie de silencios. Leña cortada en septiembre, medio quemado en enero. Las sillas se convirtieron en combustible en febrero. En marzo desaparecieron partes del terreno. Elena no lloró, no habló de ello, no pidió ayuda. Cuando llegó el deshielo simplemente salió, recorrió lo que quedaba y se quedó mirando. Mientras las demás mujeres cosían o plantaban, Elena observaba los tejados. Recogía terrones con raíces. Anotaba la dirección del viento con ramitas en la tierra. Hablaba poco. Hacía mucho. Los vecinos se sorprendieron cuando empezó a construir muros nuevos, no al lado de la cabaña, sino a su alrededor. Primero fueron los bloques de tapial, luego las vigas verticales inclinadas para sostener un techo que aún no existía. Usó herramientas improvisadas, martilló sola, cargaba con más peso del debido. En la tienda local, los hombres charlaban entre sorbos de café suave. Está construyendo un granero encima de su propia casa. Tal vez ella piensa que su marido regresará. ¿O prefieres deshacerte de todo de una vez? Otros rieron suavemente. Dijeron que era el tipo de cosas que hacía una mujer cuando nadie más le decía que no. Algunas mujeres miraban con lástima. 1 o 2 incluso intentaron hablar, ofreciéndoles un telar y una tarde de costura juntas. Elena les dio las gracias. No sucedió. Ella no era arrogante, era distraída. Y cuando los niños del pueblo preguntaron por qué su casa se estaba convirtiendo en otra cosa, uno de los chicos respondió, eso es porque la suya casi desapareció el invierno pasado. Ahora quiere esconder la casa antes de que el frío la vuelva a ocultar. Nadie lo entendió realmente, pero la imagen permaneció. Una casa escondida dentro de un granero. Lo extraño no era el granero, fue la forma como ella lo construyó. Elena no desmanteló la cabaña, no reutilizó los troncos ni movió la estructura original. La cercó, como si dijera, esto permanecerá. Los nuevos muros estaban hechos de bloques de hierba y raíces, cortados con un cuchillo de pan y apilados como ladrillos. Pesaban casi 10 kilos cada uno. Los recogió de los bordes del campo, donde la tierra era densa y los vientos menos frecuentes. Le tomó horas cargar solo unos pocos metros. Regresaba cubierta de barro seco y hojas secas. Tenía las manos cortadas. Tenía los hombros agotados, pero seguía adelante. Al final de cada día, Elena anotaba pequeñas medidas en un trozo de tela atado a la cintura, altura del tejado, inclinación de las vigas, distancia entre los muros nuevos y viejos. Una distancia de 6 pasos, siempre la misma.
Este espacio se convertiría en la diferencia entre el frío y el fuego. A medida que el techo empezó a tomar forma, los vecinos comenzaron a aparecer más a menudo, no para ayudar, sino para observar. Uno de ellos, el señor Brandão, se acercó una mañana con un cubo de clavos y un comentario. «Si quieres, puedo ayudarte a montarlo bien. Estás desperdiciando madera». Ella miró el cubo. Luego miró la casa. Ya resistió una vez. Solo necesita aguantar un invierno más. Él no entendió. Dejó los clavos en el suelo y se fue. Los niños de la zona empezaron a inventar historias. Decían que estaba construyendo una prisión, o un santuario, que había fantasmas entre los muros. Ella está ocultando algo. La casa dentro de la casa. El marido murió, pero quizá no se ha ido. Elena lo oyó todo, pero no dijo nada. Lo que nadie sabía era que, durante todo ese verano, había estado llenando de troncos los pasillos entre la cabaña y el granero. Troncos cortados, secados y apilados a la sombra. Él hacía esto todos los días, incluso cuando llovía, incluso cuando me duelen las manos. Uno de los vecinos incluso comentó, «Tiene leña para 3 inviernos, pero no tiene con quién hablar». Otro respondió, «Es mejor morir en silencio que de frío». Y ambos se rieron. Breve, bajo. El último día de septiembre, Elena colocó el último tronco en la abertura sur y cerró la puerta doble con un pestillo de hierro improvisado. No hubo ninguna ceremonia, sin problemas, solo madera seca, silencio, y el sonido de las hojas empezando a cambiar de color. El granero estaba listo, la cabaña todavía estaba allí, dentro. Lo que quedaba por saber, si eso fuera suficiente. La primera nevada cayó a finales de octubre. No se anunció, simplemente llegó. Por la mañana, Elena abrió la puerta del granero y encontró el campo cubierto de blanco, silencioso, inmóvil. La leña apilada a su alrededor permanecía seca, intacta. Recogió algunos troncos con sus propias manos y alimentó la estufa de leña dentro de la cabaña original, ahora rodeada de paredes de tierra y silencio. Los niños seguían durmiendo juntos, acurrucados bajo las mantas que ella misma había cosido el verano anterior. El más pequeño, Ernesto, murmuraba tonterías en sueños. La mayor, Teresa, mantenía los ojos abiertos, incluso cuando decía que dormía. En el segundo día de nieve, el viento aumentó. No es un viento cualquiera. Era de los que se colaban por las grietas, rasgaban trapos y zumbaban en el bosque como si quisiera recordarnos que el mundo no estaba en paz. Las casas de alrededor empezaron a crujir. En el pueblo algunos hombres tomaron la iniciativa. Reforzaron sus cercas, desenterraron carretas e improvisaron refugios para la leña. Otros simplemente miraron al cielo y dijeron, «Es temprano», pero el invierno no escucha. Una semana después, las pilas de madera alrededor de las otras casas ya estaban cubiertas. Elena, en cambio, caminaba con calcetines gruesos por los pasillos entre su cabaña y las paredes del granero. Los troncos permanecían accesibles, secos, cálidos al tacto. Lo hacía en silencio, todas las mañanas. El ritual, abrir la puerta interior, recoger leña, cerrarla. No hay prisa, sin miedo. Teresa una vez preguntó, ¿por qué no corrimos cuando todos los demás corrieron? Elena respondió con otra pregunta, ¿qué haces cuando sabes que va a llover? La niña pensó, guarda la ropa. Así que los guardamos de antemano, dijo Elena, y volvió a cortar patatas. Mientras el frío endurecía las ventanas de otras casas, dentro de la cabaña de Elena, el calor se acumulaba. No era abundante, era constante. La diferencia entre la supervivencia y la desesperación no era el tamaño de la llama, sino su permanencia. Un día, mientras cuidaba el fuego, Elena oyó un sonido que venía de afuera. Pasos. Era el señor Brandão, con la barba cubierta de hielo y la mirada baja. No llamó. Simplemente se quedó allí, observando la estructura que antes había llamado un yermo. Mi cerca se derrumbó. El ganado escapó. Lo siento, dijo Elena todavía sentada. La leña está enterrada. No sé si... No terminó la frase. Elena se levantó, tomó un pequeño puñado de troncos del pasillo y los entregó sin decir palabra. Él aceptó, apartando la mirada. Gracias. Va a nevar aún más, dijo mientras volvía a entrar. A la mañana siguiente, había huellas de niños alrededor del granero. Alguien pequeño había intentado llegar a la casa. Regresa. Inténtalo de nuevo.
Elena miró a través de la grieta del granero, pero no vio a nadie. Él solo entendió lo que vendría después. El invierno no está llamando a la puerta. Él se infiltra. Elena volvió a entrar, se subió a una silla y comenzó a empujar contra el techo con el mango de la pala. Ten cuidado. No hay prisa. Solo para aliviar la presión en los puntos más vulnerables. Uno de los niños se despertó con el ruido. Ernesto. Era demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando. ¿Se está cayendo?, susurró. Todavía no, respondió Elena sin bajarse del autobús. Esa mañana, Elena cometió un error. Intentó reforzar el techo exterior ella sola, con el fuerte viento. Subió con cuerdas y tablones, pero la escalera improvisada resbaló. Cayó sobre su hombro derecho y, durante unos minutos, no pudo levantarse. La nieve continuó cayendo. Se metió a gatas. Se ató el brazo al cuerpo con telas y siguió encendiendo el fuego con la mano izquierda. Los troncos estaban allí, accesibles, pero cada traslado era costoso. En el segundo día de la tormenta de nieve, el humo de la chimenea disminuyó. Teresa se dio cuenta. Intentó alimentar el fuego, pero era demasiado pequeña. Temblaba por la falta de calor. Ernesto empezó a toser. En la noche del tercer día, Elena se despertó con un sonido apagado, un llanto débil. Caminó hacia la puerta del granero. La cerradura se había congelado. Ella la golpeó. Una vez, 2 veces. Nada. Fue a la parte de atrás y tiró del pestillo improvisado con los dientes. La madera cedió. Afuera, medio enterrado en la nieve, había un niño. Él no era uno de ellos. Era Jonás, el menor de la familia Rauch, de la granja a casi 1 kilómetro de distancia. Temblaba. Tenía los labios azulados. Su piel estaba pálida. En sus manos sostenía 2 trozos de madera húmeda. Intentaba encontrar calor. Elena no lo dudó. Lo atrajo hacia adentro, lo envolvió en pañales y lo colocó entre sus hijos. Teresa, sin preguntar, dividió la manta. Ernesto tomó la mano del niño, confundido. Esa noche, Elena quemó más leña que cualquier otro día. El humo empezó a salir nuevamente por la chimenea. Más grueso, más consistente. El fuego resistió hasta el amanecer. A la mañana siguiente, al asomarse por una grieta en la pared exterior, Elena vio una figura a lo lejos. Era la madre del niño, desesperado, yendo en círculos. Elena no se fue. Él no gritó. Él simplemente empujó la puerta para abrirla y dejó que la mujer la viera. La señora Rauch corrió, se cayó, se levantó, y cuando entró, vio a su hijo durmiendo. Él no dijo nada. Ella simplemente lloró en silencio. Elena la observó. Luego recogió más leña y lo puso al fuego. Esa noche, la estructura volvió a crujir, pero él no se rindió. Enero llegó sin pedir permiso, y con él, el silencio más cruel del invierno. No era el silencio de la nieve, sino el silencio de la ausencia. En las otras casas no había leña seca, ausencia de movimiento en los campos. No sale humo de las chimeneas. Las visitas cesaron. Los caballos desaparecieron de las vías. Las carretas quedaron sepultadas en blanco. Dentro del granero de Elena, todo parecía quieto y al mismo tiempo, vivo. Los niños se despertaron sin llorar. Comieron en silencio. Se fueron a la cama temprano. El fuego nunca se extinguió del todo. A veces bajo, a veces vacilante, pero siempre presente. El calor no era un consuelo, era permanente. Había reservado leña suficiente para 2 inviernos. Ya había usado casi la mitad. El dolor en el hombro persistía, pero había aprendido a usar su cuerpo con moderación. Cada movimiento era deliberado, casi calculado. Cada paso dentro del granero era lento, mesurado, silencioso. Afuera los días se volvían grises. El blanco de la nieve estaba cubierto por capas grisáceas de hielo, arrastrado por el viento. La luz se desvaneció antes de la tarde. El tiempo parecía haberse detenido. Fue entonces cuando empezaron a llegar los pedidos. El primero era tímido, un vecino lejano. Llamó a la puerta del granero con las manos cubiertas por paños y la mirada desviada. ¿Tienes algo seco? Elena no respondió. Simplemente cogió 5 troncos y los entregó. El hombre les dio las gracias sin levantar la vista. La semana siguiente vinieron otros, algunos con sus hijos, otros sin caballos propios. La noticia se había difundido. Elena Kraus tenía leña seca, y hace calor, pero también tenía algo más, lo que le quedaba de fuerza.
Cada pedido era una carga, porque cada entrega significaba menos días garantizados para sus seres queridos. Teresa entendió. ¿Y si se acaba, mamá? Elena no respondió. Simplemente comenzó a cerrar el pasillo por la noche, no por egoísmo, pero por razones de seguridad. A finales de enero, una de las casas más cercanas se derrumbó bajo el peso del hielo acumulado. Dentro, había una pareja de ancianos. Solo uno sobrevivió. Elena ayudó con la excavación. Ella y otros 2 hombres en silencio. Llevaron el cuerpo al interior de la casa del señor Brandão, que ahora temblaba más que los demás. Brandão fue el último en preguntar. Tomó días, pero apareció, empapado, con las manos moradas. La hija en su regazo, febril. Él no habló. Él simplemente esperó. Elena abrió la puerta. Hizo un gesto. Entraron. No hubo ninguna conversación. Brandão se quedó 3 días. Durante la madrugada, intentó alimentar el fuego él mismo. Cometió un error al elegir la leña. Casi lo borró todo. Elena se despertó con el olor a humo frío. Corregido. Se reavivó. Él no lo culpó. Al día siguiente, Brandão colocó un tronco en sus brazos y le dijo: «Este vino de la valla que dijiste que no duraría. Tenías razón». Ella asintió. Y él aceptó. A finales de febrero la nieve comenzó a derretirse. Se formaron pequeños charcos a lo largo de los bordes de la valla, pero la madera dentro del granero todavía estaba seca. La casa de Elena nunca estaba cálida, pero nunca hacía demasiado frío. Era o suficiente. Siempre lo ha sido. La primavera no llegó de repente. Ella se arrastró. Primero llegó el color. El blanco de la nieve empezó a teñirse de tierra. Luego, los sonidos. El agua goteando de los aleros. La madera crujiendo bajo el tímido sol. Finalmente, los cuerpos. Gente saliendo de sus casas, lentamente, como si hubieran olvidado cómo caminar. La comunidad alrededor del río brumado ya no era la misma. 2 casas vacías. 3 niños enterrados bajo el hielo. Un padre que perdió sus dedos. Una madre que perdió la voz. Cuando los primeros carros lograron abrirse paso a través de los caminos helados, traían poco. Deber, avena y silencio. Era una especie de dolor colectivo que no sabía dónde mirar. Luego miraron el granero. Elena todavía estaba recogiendo leña. Incluso en marzo. Incluso con el deshielo. Sabía que el viento volvería cuando menos lo esperaras. Uno a uno los vecinos comenzaron a acercarse. No con peticiones, sino con preguntas. ¿Cómo conseguiste tanta leña? ¿Por qué lo cubriste todo? ¿Dónde aprendiste eso? Ella respondió muy poco. Vi a alguien hacer algo parecido. En el este. Salvé lo que pude. Pensé que podría salir mal. Ya nadie se burlaba de ellos. Los niños comenzaron a jugar en los pasillos entre la cabaña y el granero. El espacio que una vez parecía extraño, ahora era un refugio. Uno de los hombres, el mismo que se había reído en el almacén meses antes, trajo vigas secas. Si queréis reforzar el muro norte, parece que aguantará otro invierno. Ella le dio las gracias y lo dejó a un lado. Teresa ayudó a organizar. Ernesto aprendió a cortar bloques de tierra. Jonas, el niño rescatado, regresó con su madre semanas después. Trajeron pan y una manta hecha a mano. Se quedaron durante 1 hora. No dijeron mucho. Solo miraron la estructura, los pasillos, los troncos que aún quedaban. El señor Brandão empezó a venir los domingos. Trajo herramientas. Permaneció en silencio y trabajó. Elena no preguntó por qué. Tampoco lo explicó. Pero antes de irse, siempre dejaba 2 troncos cerca de la puerta interior. Seco, limpio. Como respuesta, se difundió la historia de la casa dentro del granero. No con titulares, pero en voz baja, alrededor del fuego. Algunos empezaron a copiar. Otros se adaptaron. Estaba surgiendo un nuevo tipo de construcción. No fue lindo, no fue rápido, pero fue suficiente. Y Elena Kraus nunca pidió reconocimiento. Simplemente mantuvo el fuego encendido. El granero de Elena Kraus no se convirtió en una atracción. No apareció en el periódico. No fue dibujado en los mapas. Pero él se quedó. Año tras año, el viento regresó. La nieve ha vuelto. El frío lo intentó de nuevo. Y la casa quedó en pie. En el segundo invierno después de la tormenta de nieve, 3 nuevas familias erigieron estructuras similares. Uno de ellos utilizó el espacio exterior para almacenar grano. Otra mujer creó un corral interior, con gallinas que calentaban el suelo.
Elena estaba mirando, pero no dio su opinión. Ella no se convirtió en líder, no llegó a convertirse en un referente, se convirtió en el margen, una presencia constante, firme y discreta. Los niños crecieron entre pasillos de leña y muros de tierra viva. Teresa aprendió a coser mientras observaba el humo de la chimenea. Ernesto inventó formas de apilar madera que se secaba más rápido. El granero se convirtió en algo más que un simple refugio. Se convirtió en la norma. Se convirtió en un recuerdo. Con el tiempo, más casas adoptaron el mismo principio. Protege el calor antes de que llegue el frío. No se trataba solo de leña. Se trataba de pensar de manera diferente, observar antes de reaccionar. Décadas más tarde, los visitantes de la región escucharon historias dispersas. Había una mujer que construyó un granero encima de su propia casa. Ella sobrevivió con sus hijos, sin ayuda. Su fuego nunca se apagó. Nadie podía recordar exactamente el nombre, pero recordaron la estructura. Al final, Elena no fue el legado. Era el espacio entre las paredes. Ese espacio de 6 pasos, lleno de madera, lleno de significado. Algunas ideas no se anuncian. Surgen cuando el mundo se pone difícil, cuando el frío se cuela por grietas que nadie ve, cuando la supervivencia requiere más que fuerza, requiere atención. Elena Kraus no conquistó el invierno. Ella no peleó con él. Él simplemente construyó algo que el frío no entendía. Y al final no fue la madera, no la tierra, ni siquiera fuego. Era el espacio entre las paredes, el lugar donde el tiempo podría detenerse, sin llevárselo todo consigo.